muy buenas noches, muy buenos días a el horario que sea que nos estén sintonizando. Este es un podcast sobre el transistor y sus principales funcionamientos, aplicaciones y la historia que tiene a lo largo de la vida en electrónica. Para platicar este tema está aquí Ariadna Jiménez, Julián Pérez, Hazel Flores, Maribel Muñoz, Alejandra Márquez y Jesús Hernández. Incorporar en un momento, pero aquí empezamos. Hola a todos. Bueno, como mencionaban anteriormente, estamos presentando el transistor y resulta que hace 72 años se presentó la que sería la llave para la era de la información. Este es el transistor y es un dispositivo que puede amplificar señales eléctricas cuando pasan por él, y este llegó a sustituir al tubo de vacío. El tubo de vacío tiene su historia, ya que AT&T era tenía el monopolio de las llamadas a larga distancia, pero esto fue porque en 1907 llamaron a alguien llamado Lee DeForest, quien metió una placa de metal y un trozo de cable a una bombilla y las colocó junto a su filamento caliente. Además le agregó un cable en espiral con el que podría controlar el flujo de corriente. Y esto lo que generaba era que a una señal de entrada se le aplicara un aumento a la señal de salida. Y esto fue un amplificador. Entonces, pues, Mari, ¿tú qué me podrías decir del impacto del tubo de vacío? Pues sí, como lo comentaste, De Forest hizo una buena aportación, ya que en el tubo de vacío incorporó un cable en forma de espira. Si la alejaba y la acercaba, podía controlar el flujo de electrones como si fuera un interruptor. A su vez, debido a las pruebas que realizó, se dio cuenta que también funcionaba como un amplificador. Esto lo pudo comprobar mediante una llamada corta en la que enviaba un mensaje. Este mensaje entraba como una señal al electrodo y fluía por el cable. Posterior a ello, mostraba una salida idéntica, pero más fuerte, por lo cual pudo determinar que era un amplificador. Este tubo de vacío solucionó las llamadas de larga distancia, por lo cual este sistema se extendió por todo el país. Los tubos de vacío se encontraban ya en todas partes. Eh, Uno de los principales, que como funcionaba como un amplificador, la señal y emitirla al receptor. Posteriormente, debido al uso de este sistema, se dieron cuenta que tenía desventajas, ya que en su uso era muy voluminosa y se calentaba. Debido a esto, con el paso del tiempo, esta podía llegar a fundirse y ya no tenía ninguna otra forma de solucionarse, por lo cual también era muy costoso. Era el tubo de vacío, forma de repararlo. Debido a que ya se podían hacer llamadas de larga distancia, ya se encontraban muy saturados y debido a las desventajas, tenían que buscar una forma para solucionar este problema. Optaron en materiales semiconductores, como el germanio y el silicio, que podían controlar el flujo de electrones dependiendo de las condiciones en las que se quisiera encontrar. Al estar ya trabajando muchas llamadas, se tuvo que incorporar al 50% de las mujeres que se encontraban en ese país para poder ubicar y direccionar las llamadas.
Se pensó que las llamadas a larga distancia se podrían controlar por un interruptor. Shockley quiso inventar un sistema para poder sustituirlo, por lo cual pensó que tenía que contratar a una persona que le ayudara este experimento. Sí tenía mucho conocimiento, pero en sí no podía desarrollar él solo este proceso, por lo cual contrató a John Byton, quien tenía conocimiento en el flujo de electrones, y comenzaron a trabajar. ¿Cómo trabajaron Shockley y John Byton? Brighton y Bardeen estaban sobre la pista. Las compañías telefónicas les inquietaba algo, y era la lentitud y sensibilidad que tenía esta, por lo cual la voz humana no se podía percibir. Walter Brighton casi se topó por accidente con el transistor, por lo cual Brighton tuvo una idea nueva para el dispositivo, sustituyendo la placa de metal por una mota de oro, separando el germanio por una fina película de óxido. Lo conectó, pero no pasó nada. Continuaron con nuevos ensamblajes y voltajes, por lo cual su perseverancia dio frutos. Y Fillo estaba en el laboratorio por los meses de diciembre. Al hacer sus experimentos se dio cuenta de algo, que había corriente, y dijo: tenemos aquí algo. Brighton eliminó la fina película de óxido, quedando en contacto con la lámina de oro, en vez de un campo que arrastraba electrones. Bardeen se dio cuenta que estaba inyectando cargas positivas directamente en el germanio. Crearon el primer transistor basándose en algo totalmente diferente de lo que habían pensado. El 16 de diciembre de 1947, la pareja empezó a fabricar el dispositivo. Brighton se encontró con problemas de diseño. Los cables que hacía contacto con el germanio debían de estar juntos y dificultaba su manipulación. Brighton realizó una solución. Hizo un triángulo de plástico con una fina capa de oro, cortando la lámina en el vértice, creando así un espacio de corte. Aplicó energía y funcionó. Walter Brighton acababa de construir el primer transistor. Bueno, ok, entrando en contexto, pues para empezar vamos a definir o empezar con qué es un qué es el transistor o cómo se podría utilizar. Para esto, el transistor podría utilizarse como un amplificador o como un rectificador, como un oscilador, como un conmutador. Para esto tendremos que tener en cuenta que un transistor tiene tres patillas o tres patas, que es el emisor, colector y base. Ok. Pues sí, tendremos que empezar como que a saber que es un componente formado por materiales semiconductores, que es que comúnmente está formado por tres patas. Su funcionamiento es demasiado sencillo y pues para esto básicamente se puede utilizar para dos cosas que son pues como un interruptor, algo muy básico, y como un circuito integrado, se puede utilizar en la electrónica digital, y pues otra función sería como un amplificador. Pues, ¿qué nos podrías comentar, Julián? Pues aquí datos interesantes como el que puede ser de dónde proviene el nombre o por qué se le llamó transistor. Eso porque querían que fuera que tuviera referencias o una similitud con otros tipos de dispositivos como el termistor y el varistor, aparte de su cercanía o su parecido, por decirlo de algún modo, con la resistencia. Entonces por eso se le terminó llamando transistor. En donde aquí, pues ya con las situaciones pasadas de que este grupo de investigadores, pues tuvo una ruptura por la situación de que si de quién le robó la idea a quién, ¿no?
Entonces esto sí le causó un impacto a Byron, el cual le había escrito una carta a Bill. Y entrando en otros conocimientos o en otros términos, se da que en 1948, que es cuando se da el aviso oficial, un anuncio del transistor, se da a conocer a como ya se indicaba, un dispositivo que amplifica las señales al mismo tiempo en que las transmite. Esto pues muchas veces en ese tiempo se le dio poca importancia, como ya se mencionaba en las revistas de aquellos tiempos que a lo mejor eran de alta importancia, nada más le dieron un espacio a esa nota muy pequeño, así nada más, sin darle la importancia que a lo mejor los creadores de este dispositivo buscaban. Y esto era porque se influenciaba mucho las revistas o la demás gente por la cuestión de que los ingenieros en ese entonces comentaban que aún no era necesario un sustituto del tubo de vacío. O sea que realmente el tubo de vacío lo hacía muy bien o en vista de ellos, para ellos era aún muy bueno para ese tiempo. Entonces para ellos era algo ilógico, algo inútil. Aunque para Shopley pues era algo que él siempre había visto, que siempre preveía. O sea, él no estaba como que viendo si esto todavía funciona actualmente, él simplemente seguía innovando, quería innovar. Y pues así pasó con muchas cosas. Él, por decirlo de algún modo, predecía qué es lo que le esperaba al mundo de la electrónica a lo largo de 10, 20 años. En esto también, a lo mejor como datos interesantes que derivan de la creación del transistor, es de cómo se dio a conocer, bueno, cómo nació la marca Sony. Sé que actualmente es una marca demasiado muy grande y pues y gracias al transistor se dio, la vimos nacer, ¿no? Por algún modo decirlo. Esto gracias a dos japoneses. El nombre de uno de ellos es Masaru Ikuba y Akio Morita. Gracias a ellos dos que se enteraron de que iban a liberar la licencia para poder crear estos transistores, la tomaron y ellos sí le dieron el reconocimiento o la importancia que tenía el transistor actualmente o para lo que podía llegar a utilizarse. Ellos, o sea, ellos sí le veían un futuro y fue lo que tomaron para realizar los primeros radios de bolsillo, como se llamaban en ese tiempo, y a partir de ahí nació la marca Sony, que en aquellos tiempos estos transistores, estos radios costaban de 4 transistores, el cual tenía un costo de $50, el cual fue un mercado o el producto de mayor éxito en ese momento para los japoneses por la innovación, porque, o sea, imagínate, antes sí habían radios que les llamaban portátiles, pero pues eran demasiado grandes todavía. Entonces, ya que fuera de bolsillo, que fuera muy chico, que a lo mejor fuera como a lo mejor un teléfono de aproximadamente 4 o 5 pulgadas, más o menos de ese tamaño, pues ya era una gran ventaja para la ciudadanía, para el momento que se vivía. Y más aparte porque los japoneses en ese tiempo tenían prohibido crear productos para el ejército, el cual fue aprovechado por los estadounidenses en este caso, porque el ejército pagaba mucho más por los transistores que lo que costaba hacer un radio. Y a lo mejor en otro dato curioso, como lo podemos observar, pues aquí Shopley pues terminó, por decirlo de algún modo, o coloquialmente se dice, perdió la batalla, pero ganó la guerra. Con esto me quiero referir a que el transistor pues siempre fue evolucionando, siempre fue mejorando y pues y al final siempre se quedó con el registro de que quién fue el creador y quién le puso el nombre, quién lo bautizó, quién fue Shopley. O sea, él fue como que
más bien quedó registrado en la historia como el creador. A pesar de todo lo que pasó, todas esas situaciones, pues él quedó con el estatus. ¿Qué más nos puede comentar Osvaldo? Sí, bueno, como comenta aquí mi compañero, vino a revolucionar el mundo, ya que en esta época, gracias al transistor, se creó el radio. De comunicaciones. Bueno, igual en la historia de científicos se pelearon. Pero en un tiempo les va a darles el premio Nobel. Bueno, para concluir, y resumiendo todo lo que hemos estado platicando en este breve podcast, hemos visto sobre que el transistor vino a revolucionar toda una época de dispositivos o herramientas electrónicas que utilizamos hoy en día. Independientemente de la historia de Shockley y todas las cosas por las que pasó para realizar esta gran invención que ha revolucionado no solamente pues el mundo, el campo de la electrónica, sino la vida como tal, como la conocemos. Pues gracias al reemplazo de las válvulas en los dispositivos electrónicos, pues el transistor se hizo un dispositivo más accesible, más accesible en el sentido de que podíamos adquirirlo más sencillamente y se podía utilizar en dispositivos electrónicos que utilizamos hoy en día. Fue muy importante porque en la época en la que se hizo este tipo de revolución innovadora de un nuevo un dispositivo electrónico, pues fue la temporada de la Segunda Guerra Mundial y entonces la comunicación estaba muy limitada por ciertos aparatos que se tenían en esa época. Gracias a la invención de este transistor, la adquisición de nuevos radios de transistores era mucho más sencillo. Más personas podían adquirir un radio con el que podías escuchar información, no solamente de tu comunidad, de tu país, sino de todo el mundo. Una de las grandes partes también que hizo, no solamente en cuestiones o en aspecto de la historia, pues es que también en la parte de la sociedad, el transistor hizo un cambio muy importante, pues antes la cultura, la familia, era una cuestión muy arraigada en el sentido de que los padres tenían cierta idea sobre lo que tenían que hacer o escuchar sus hijos y gracias a los radios de transistores que podías llevarlos y eran muchísimo más pequeños y podías llevarlos a donde tú quisieras, pues podías escuchar música libremente en ese momento, en esa época, pues el rock era muy escuchado porque era algo revolucionario, algo nuevo, algo que nunca se había escuchado antes. Entonces, eso también cambió la forma en la que vemos las cosas, la forma en la que las escuchamos, la forma en la que pensamos incluso. También algo importante es que gracias a esos conflictos conocemos nuevas empresas que benefician a nuestros aparatos electrónicos de hoy en día, a nuestros dispositivos electrónicos de hoy en día. Cualquier persona que sepa de computadora sabe que Intel es una gran productora de transistores que van aquí adentro de nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, en nuestros dispositivos electrónicos del día a día. Han revolucionado nuestra forma de ver el mundo, la forma en la que trabajamos con él y pues tenemos muchas cosas que agradecerle a estos tipos, que gracias a ellos conocemos la vida de la electrónica como hoy en día. Y bueno, creo que eso es todo. ¿Algo más que agregar, chicos?
Pues yo creo que la importancia que ha tenido hasta estos años, ¿no creen? Porque ya no se usan aparatos tan grandes porque ya los componentes son cada vez más pequeños y pues ya uno nunca sabe, ¿no? Hasta dónde podrá llegar en el futuro el tamaño de los equipos. De igual forma podemos ver que ha evolucionado en cuestiones anteriores, ya consume menor energía, ha reducido su tamaño. Ahora podemos utilizarlo por varias horas sin que esté como lo hacía antes. Pues muchas gracias por estar aquí y tomarse el tiempo para venir y platicar sobre el transistor. Así que nos vemos en otra próxima edición. Hasta luego. Sí, hasta luego. Adiós.